capítulo 2, versos 20 al verso 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Verso 21 ustedes. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Juntos, verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así que la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. Grite conmigo, gloria a Dios. Gloria al Señor. Siéntense, tengan la bondad. Bueno, creo que estar aquí es algo maravilloso. Cuando uno está en un evento así, es que uno entiende por qué Pedro le dijo al Señor: Señor, bueno es que nos quedemos aquí. ¿Se acuerdan? Hagamos más bien 3 enramadas y quedémonos aquí. Es que este ambiente es especial. Aquí se siente algo glorioso y extraordinario. Y sobre todo que es algo que el Señor nos permite vivir en este tiempo, cosa que hace unos 2 años atrás pensamos que nunca volveríamos a vivir. ¿Se acuerda que estuvimos encerrados? ¿Se acuerda que... Es más, creo que usted y yo tenemos vida porque Dios nos la prolongó. Porque en una buena medida todos los que aquí estamos hasta nos dio COVID, ¿se acuerda? Sí, y a otros más jóvenes que nosotros, más sanos que nosotros, más inteligentes que nosotros, se los llevó. Forman parte de la estadística de los 108,000 que en Colombia se fueron por el COVID. Pero usted y yo estamos aquí por pura gracia, por pura misericordia, no porque seamos mejores que nadie, sino porque a Él le plació prolongarnos la vida. Por eso a Él sea la gloria y la alabanza. Aleluya. Bien, hermanos, como decía el hermano Héctor ahora, estas convenciones tienen como propósito recordarnos, llevarnos a entender que hoy más que nunca debemos permanecer, y que hay muchas cosas según la Biblia en las cuales permanecer. Y el tema de esta noche es: permanece en la unción. Amén. Permanece en la unción. Hay una necesidad urgente para el cristiano de hoy, para el creyente de hoy. Y esa necesidad es permanecer en la unción de Dios, debido a todas las amenazas espirituales y a todos los desafíos que nosotros debemos de enfrentar, puesto que estamos viviendo el último tiempo de la iglesia sobre la faz de la tierra. Usted y yo pertenecemos a una generación en cierto modo privilegiada. Usted y yo hemos visto con nuestros ojos el cumplimiento fiel y real de las profecías divinas. A nosotros no nos tienen que contar que era una pandemia. Teníamos conocimiento por libros y porque habíamos investigado acerca de una pandemia. Creo que la última fue la peste negra que se dio por allá en España y en el continente europeo. Pero usted y yo somos testigos de cómo un pequeño virus puso al mundo de rodillas.
cumpliéndose fielmente lo que Dios ha dicho. Usted y yo somos testigos de lo que está profetizado en Daniel capítulo 12, donde dice que en los últimos días muchos andarán de aquí para allá y de allá para acá, y la ciencia se aumentará. Así que aquí no estamos diciendo, estamos disfrutando nosotros de una confirmación real ante nuestros ojos de las profecías, y eso nos dice que es el último tiempo de la iglesia sobre la faz de la tierra. Nosotros nos vamos de aquí porque nuestra morada no es aquí. Nosotros tenemos ciudadanía celestial. Amén. Nosotros somos extranjeros, somos peregrinos. Gloria a Dios. Pero eso, si bien es una verdad hermosa, también nos presenta unos desafíos, porque así como el último tiempo nos alegra porque Cristo viene, también el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y ese poco tiempo lo utiliza, y lo ha venido utilizando y lo va a seguir utilizando para tratar de desanimar al creyente, para tratar de desviarlo de la verdad, para tratar de distraerlo, para tratar de entretenerlo. Y ahí es donde nosotros necesitamos permanecer en la unción que el Señor ha derramado, y que esa unción permanezca en nosotros. Por eso, uno de los objetivos de esta enseñanza es explicar qué es la unción y su importancia para el creyente. Al mismo tiempo, motivarnos a buscar esa unción y a permanecer en ella. Y sobre todo, explicar cómo permanecer en la unción. Así que le voy a rogar el favor, no se vaya a distraer, menos a dormir. No me dieron sino hasta las 12 de la noche. Entonces, no se asuste, era una forma, un chiste, pero malo, no se preocupe. Vamos a tratar de hacerlo de la manera más breve posible. Nosotros tenemos un lenguaje que creo que usted y yo muchas veces lo hemos utilizado. Nosotros hemos oído hablar de ese hermano sí que es ungido, ¿cierto? Y hermano, esa hermana es ungida, en esa congregación hay unción, ese predicador sí tiene mucha unción. Nosotros hemos hablado y utilizamos ese lenguaje porque es lo que nosotros hemos aprendido. Pero en sí, ¿qué es la unción? El término ungir significa aplicar ungüento o derramar aceite sobre algo o sobre alguien. Así que cuando se hablaba o se habla de unción se refiere a la acción de ungir. Y ungir, según la historia, era derramar, aplicar aceite sobre algo o sobre alguien. Según la Biblia, la unción en el sentido bíblico consistía en la práctica de derramar aceite sobre un hombre, sobre una persona o sobre un objeto, con el fin de consagrarlo para el servicio a Dios. Ustedes se acuerdan que Jacob, cuando iba huyendo de su hermano, se quedó dormido y que nunca va a hacer eso usted, puso cabecera una piedra. Yo me imagino cómo amanecería. Pero al otro día, cuando despertó, dice la Biblia que ungió esa piedra. Así que era normal que en ese tiempo se ungiera a los elementos. Ahora, la unción era una forma física, visible y simbólica de mostrar que Dios había apartado a alguien o a algo para consagrarlo, santificarlo, apartarlo o dedicarlo
para una tarea especial. Así que la unción entonces era derramar aceite sobre un objeto, sobre una persona, con el propósito de separarlo, de santificarlo, de colocarlo aparte para un uso especial. En el Antiguo Testamento, la Biblia habla por lo menos de cuatro elementos a los cuales se ungía. La unción habla de la unción de objetos dedicados al culto. Usted se acuerda que cuando Moisés levantó el tabernáculo y preparó todo para celebrar el culto a Dios, antes de utilizar los elementos y los instrumentos, primero los ungieron. Eso lo encuentra usted en Éxodo capítulo 40, verso 9. Dice: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos los utensilios, y será santo. Pero también la Biblia habla de la unción sobre los sacerdotes. La Biblia dice que el primer sacerdote que hubo en el pueblo de Israel se llamó Aarón. Y para ungir a Aarón como sumo sacerdote se preparó algo que se llamó el aceite de la santa unción, con una serie de elementos y que hacían ese aceite único y que no se podía repetir, ni mucho menos hacer otro igual. Sobre ellos, sobre los sacerdotes, se derramó ese aceite, que significaba que habían sido separados para uso exclusivo, para servir al Dios de los cielos. Pero también habla la Biblia que se ungía a los reyes. Sobre ellos se derramaba el aceite de la unción y los separaba para gobernar, para dirigir al pueblo de Israel. Pero también la Biblia habla de la unción sobre los profetas. Así que con esto lo que estoy tratando de mostrarles, estimados hermanos y amigos, es que a qué se refiere la Biblia en el Antiguo Testamento cuando habla de la unción. La unción entonces era una forma física, algo externo que se derramaba sobre la cabeza. Y solamente podía cubrir, hacer algo externo, no podía ser interno. Pero la Biblia habla de una unción que vendría, ya no para derramarse sobre la cabeza, sino para entrar dentro del hombre, dentro del ser humano. Una unción especial. Gloria al Señor. Por eso quiero hablarles de lo que es la unción en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no existen más los oficios del sacerdocio, del profeta ni de los reyes. La Biblia dice: la ley y los profetas hasta Juan. Así que no cesaron esos oficios. Y es más, el Nuevo Testamento ya no habla de la unción de aceite, habla de ungir a los enfermos. Pero ya no se habla de la unción para separar a alguien, porque se estaba hablando de otra. La Biblia estaba preparando el camino para otra unción especial. Gloria a Dios. Ayúdenme a recordar. En el Antiguo Testamento se ungía ¿a quién? A los reyes, sacerdotes y profetas, ¿cierto? Pues permítame contarle que usted y yo, sin haber tenido ese origen, ni de rey, ni de sacerdote, ni de profeta, usted y yo, que estábamos muertos en delitos y pecados, a usted y a mí nos buscó el Señor, nos rescató, nos sacó de la corriente de maldad, nos trajo a la iglesia. Y como si fuera poco, nos hizo reyes y sacerdotes. Gloria a Dios. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Escúchelo. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Escuche esto: al que nos amó
y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, amén, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por eso a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. ¿No le parece a usted que esto es algo extraordinario? Atrás se ungía a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Usted y yo, nada de eso. Pero a Él le plació, sin que usted y yo lo mereciéramos, sin que usted y yo lo buscáramos. A Él le plació atravesarse en nuestro camino, buscarnos, insistirnos, traernos con cuerdas de amor, levantarnos del muladar, hacernos sentar con los príncipes de su pueblo y hacernos reyes y sacerdotes. Por eso es que a usted la gente hoy lo mira diferente, a mí me mira diferente, no porque nosotros seamos o hayamos adquirido algo humanamente, sino porque Él nos levantó y nos dio una dignidad especial. Tú tienes una dignidad, tú tienes una posición extraordinaria que no se consigue en esta tierra por nada. Por eso, hermano, nunca te sientas inferior a nadie. Mira a las personas a los ojos. Habrá personas que puedan tener de pronto una posición económica. Habrá otros que puedan tener algunas capacidades, pero no tienen la dignidad que Dios te ha regalado. No tienes el privilegio con el cual Dios te ha coronado a ti por su gracia y su misericordia. Aleluya. Gloria a Dios. Nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Y sobre esos reyes, Él derramó de una unción especial. Y yo les decía ahorita, ya no del aceite que se derramaba sobre la cabeza y que bajaba sobre la barba de Aarón, porque ese era externo. Ese era externo. Pero ahora la unción es interna. Esa unción es interna que se refleja en lo externo. Amén. Mire lo que dice Hechos capítulo 2. Mire lo que Pedro le escribe. Voy a leer solo el verso 32 al verso 32 y 33. Pedro, cuando está predicando el sermón el día de Pentecostés, presentando quién es Jesús, y explicando qué era lo que había sucedido ese día que era el día de Pentecostés, porque la gente decía, esta gente que habla de esa manera y los oímos hablar, esa gente están ebrios, dijeron, están borrachos. Pedro se les dice, un momentico, no señor, no están borrachos porque son las 9 de la mañana. Además de eso, les voy a mostrar que ellos lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en nosotros hoy, es el cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2 verso 28. Y mire lo que dice el verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, mire la palabra que él utiliza, ha derramado. Amén. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué se derramaba allá atrás? Aceite, ¿verdad? Y ellos podían simplemente verlo, no podían más. Pero esta unción se derramó de una manera extraordinaria en la vida de los primeros cristianos. Y lo más hermoso de todo es que desde allá se sigue derramando. Y esta noche aquí Él puede derramar de esa unción sobre los que no la han recibido. Y los que ya la hemos recibido podemos llenarnos. Aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor.
A partir del día de Pentecostés, Él llena. Amén. Él bautiza. Él derrama de esa unción de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Como les decía ahorita, ya esa unción no es externa. Porque a veces cuando uno habla, y por ahí, hermano, vea, y esto es tan importante que usted lo conozca, porque a veces por la televisión salen diciendo, compre el aceite de la unción, y tome el agua de esto, y haga esto allá, y mire acá, hermano, esto no es externo, esto es interno. El poder de Dios se manifiesta allá en lo profundo del corazón, para que de allá salga como ríos de agua viva sobre la vida nuestra, y el mundo pueda ver que la gloria de Dios se mueve en nosotros. Gloria a Dios, gloria al Señor. Ahora, esta unción, esa unción que Él derramó allá en el aposento alto, esa unción es para todos los que estamos aquí. Y sabe que hay algo que es bueno que usted lo tenga en cuenta también. A través de los tiempos ha habido una serie de conceptos que dice, es que esa unción se derramó, y que se derramó allá fue para los cristianos, fue simplemente para que los judíos creyeran que Jesús era el Cristo, solamente para ellos. Pero eso no es verdad. Porque el Señor derramó de esa unción especial sobre judíos, pero también sobre los samaritanos, Hechos capítulo 8. Pero no solamente sobre los judíos y los samaritanos, también sobre los gentiles, Hechos capítulo 10 en la casa de Cornelio, y luego sobre los griegos en Hechos capítulo 19. Y aquí somos testigos que en la isla del archipiélago también el Señor ha derramado de esa unción. Aleluya. ¿Cuántos han recibido esa unción? ¿Cuántos la han sentido? Aleluya. Así que lo que sucedió allá tiempos atrás sigue sucediendo, y no es extraño que esta noche, bien sea en este culto o al salir, al llegar a la casa, porque no necesariamente tiene que estar aquí en la convención. Hay hermanos que han testificado que han salido del culto y a veces van en el camino y van cantando, y mientras cantan esa unción se ha derramado sobre ellos. Otros se han levantado a orar en la madrugada y esa unción se ha derramado. Oh, mi hermano, es que esa unción se derrama sobre los que hemos creído. Y quiere que le cuente algo, y le decía, hay hermanos y hay personas que dicen, no, lo que pasa es que, hermano, eso era para el tiempo atrás. No, Señor, mire lo que dice en Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 2, el verso 39. Mire lo que dice, porque para vosotros, le está diciendo Pedro a los que estaban allá, porque para vosotros es la promesa, para ellos, para vuestros hijos la descendencia de ellos, y para todos los que están lejos. Ya como que entramos nosotros, ¿cierto? Pero mire esto, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. ¿Ya entramos? ¿Sí o no? Ya entramos. Allá, para los que están lejos, bueno, lejos de Jerusalén, lejos del aposento alto, sí. Pero no solamente ellos, sino para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí, ¿sabe por qué estamos usted y yo? Porque Él nos llamó, porque Él nos convenció. Por eso estamos aquí. ¿Se acuerda que a usted no le gustaba el evangelio? ¿Se acuerda que usted pensaba que esto era para otra clase de personas? ¿Se acuerda que decían, cuando yo esté viejito, cuando ya no tenga fuerza, primero va a disfrutar la vida? Y teníamos una serie de conceptos, pero Él nos convenció, Él nos llamó, nos trajo aquí, y aquí nos enamoramos de Él. A Jesús sea la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Así que Él nos llamó, derrama de esa unción sobre nosotros. Mire, hay algo, mire. Esta unción que no es externa, que es interna, es el motor de nuestra vida.
es la razón de nuestra vida. Mira, hermano, sin esta unción nosotros seríamos una organización religiosa igual a las demás. Seríamos una religión igual a las demás. Es más, la vida suya y mía sería igual a los demás. Usted sabe qué es lo que nos hace diferentes. Usted sabe qué es lo que marca la diferencia en su vida. Usted sabe qué es esta unción que Él derramó. La Biblia habla de José, que José tenía una gracia que lo distinguía, ¿se acuerda? Y que lo hacía diferente, y que donde llegaba ponía su mano, Dios lo prosperaba. Usted sabe qué es lo que marca la diferencia en su vida y en la mía hoy: la unción del Espíritu Santo. Por eso usted habrá notado que los hermanos, que algunos de nuestros hermanos que se han dejado engañar del enemigo y se han ido, han perdido esa gracia. Y han perdido esa característica que los distingue de los demás. Quedan tan normales. Les pasa lo de Sansón, ¿se acuerdan? A Sansón lo hacía diferente, no el pelo largo que tenía, sino el poder de Dios que estaba sobre él. Cuando la unción de Dios se apartó de él, cuando la presencia de Dios se apartó de él, quedó igualito a los demás, era igualito a los demás. Oh, mi hermano, esta isla tiene algo glorioso y sobrenatural, y es esta hermosa iglesia que tiene la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Permanezca en esa unción y deje que esa unción permanezca en usted. Gloria a Dios. Mire, esta unción tiene por lo menos, hace 3 cosas fundamentales en nuestra vida. Número 1, nos capacita para vivir como cristianos. ¿Sabía usted que el ser humano, por causa del pecado, adquirió una naturaleza mala, unos deseos malos? Que el ser humano, aunque quiera cambiar por sus propios medios, no puede. Pablo dijo: miserable de mí, yo quiero hacer el bien, pero no puedo. Hallo una ley en mis miembros que se revela. Por eso, hombre, gracias a Dios por los esfuerzos que la sociedad hace de tratar de rehabilitar, pero el único que puede cambiar la naturaleza de los hombres se llama Jesucristo el Señor. ¿Y sabe qué hace? Mire, yo le pregunto, ¿será posible que un tigre se vuelva vegetariano? Es imposible. La naturaleza del tigre es que coma carne, ¿sí o no? Ahora, por acá en esta isla no sé si se dé, pero acá en el interior se da. Compre usted un cerdo, báñelo, échele desodorante y loción, póngale un vestido al cerdo y salga con él de mascota. En el primer charco que encuentre, se le revuelca, porque la naturaleza del cerdo es esa. La naturaleza del hombre es esa. El ser humano se le puede hacer muchas cosas tratando de reformarlo, pero no puede, no cambia. Y el Señor nos salva, nos trae a la iglesia, nos da una nueva naturaleza, y como si fuera poco, nos da de esa unción del Espíritu que nos capacita para vivir como verdaderos cristianos. Mire, usted y yo no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Mire, yo oí al hermano Álvaro en una ocasión y decía: ¿qué esfuerzo tiene que hacer un árbol de naranja para producir naranjas? Es lo normal. No lo ponga a producir limones, porque no dará limones, pero lo normal es que produzca naranja. Lo normal de un creyente lleno de la unción del Espíritu Santo es que ame, porque el Espíritu Santo produce amor. Lo normal de un cristiano lleno de la unción y que permanece en la unción es que viva contento, que viva feliz, porque el Espíritu Santo produce gozo. Amén.
Lo normal de un creyente lleno del Espíritu Santo es que aprenda a tener dominio propio, que no se deja dominar por las pasiones, que sabe escoger entre lo bueno y entre lo malo, entre lo que le conviene y no le conviene. Eso se llama templanza. ¿Pero quién la produce? La unción del Espíritu Santo. Por eso, si alguien esta noche tiene problemas para amar, problemas para perdonar, problemas para vivir contento y feliz, o vive angustiado y vive desesperado o afanado, le recomiendo, abra su corazón y permítale a esta unción que llene su vida. Porque esta unción nos capacita para vivir como cristianos. Amén. Pero mire, es la segunda. Yo le voy corriendo porque ya se me está acabando el tiempo. Pero les quiero contar, mire, la segunda es: esta unción nos capacita para servir. Amén. Esta unción nos capacita para servir. Y esa capacitación es extraña para el mundo. La gente no la entiende. ¿Cómo es que una persona sencilla, humilde, va a colocar las manos sobre alguien que tiene cáncer, y con colocar las manos y orar, el cáncer se vaya? Eso no lo entiende nadie. Le pueden buscar las explicaciones que quieran, pero no lo entienden. Pero es que esa unción que Él ha derramado en nosotros produce unos resultados extraordinarios en favor de los que lo necesitan. Mire, el Espíritu Santo nos capacita para servir. ¿Usted sabe para qué lo trajo el Señor aquí? El Señor lo trajo para dos cosas. Uno, para que lo adore. Otro, para que le sirva. Y el servir significa ayudar a los demás. Significa hacer algo en bien de las personas. Y la gente hace cosas buenas, organiza obras de caridad. Y bueno, qué bueno ayudar. Y la Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien. Pero la mayor ayuda que un pecador necesita es que le presentemos a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Porque cuando la persona recibe el plan de salvación, su vida cambia, su entorno cambia, la familia es bendecida, la sociedad es bendecida. Amén. Pero para eso necesitamos la unción del Espíritu. ¿Sabe por qué la necesitamos? Porque el diablo tiene al ser humano encerrado bajo prisiones de maldad. La Biblia dice que el que practica el pecado es ¿qué? Esclavo del pecado. La Biblia dice que el Dios de este siglo, hablando del diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. El término cegar significa tapar herméticamente. O sea, ¿sabe qué significa eso? Eso significa, y eso explica por qué usted las cosas las ve tan claras. Dice, pero esta persona, ¿por qué no entiende? Él no entiende porque no tiene, porque está cegado. ¿Sabe que a una anciana en una ocasión comenzó a ir al culto? Y comenzó a ir, y entre más iba al culto, más le gustaba. Y empezó a llegar a la casa de la familia cantando las canciones que aprendía en la iglesia. Y iba cantando, y de pronto comenzó a hablarle a los hijos, a los nietos. Y de pronto uno de ellos le dijo, abuela, a usted como que se le está corriendo la teja. Y la abuela se queda mirando y dice, no se me corrió la teja, se me corrió todo, porque al corrérseme todo me entró la revelación de Jesucristo. Pude entender, Él me iluminó, que Él es el único Dios, el único Salvador. El diablo tiene al ser humano así, lo tiene atado, lleno de odio, de venganza, con tantas cosas. Y cuando usted va a sembrar el evangelio, el primero que sale es el diablo.
Y por eso es que la persona dice, no, no tengo tiempo, ahorita no me hable. Y la gente se enoja y tratan de... Y usted dice, ay, este señor tan... No, lo que pasa es que el diablo es el que lo está dominando y tratando de aislarlo. Pero ahí es donde se necesita la iglesia. Creyentes llenos de la unción del Espíritu. Creyentes llenos. Creyentes con los dones que da el Espíritu Santo para llevar, para ir y enseñar. Creyentes que vayan y puedan hablar con esa autoridad, con esa claridad, de tal manera que apenas termina, el creyente se va, la persona queda diciendo, hombre, aunque a mí no me gusta, pero eso que dijo ese señor es verdad, y le queda allá en lo profundo del alma, lo lleva a reflexionar. ¿Y sabe qué es? No es la habilidad suya, no es la capacidad suya, es la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. ¡Aleluya! El Espíritu Santo, la unción nos capacita para servir, pero la unción del Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y hoy, como comencé diciéndoles, sí que lo necesitamos. Cuando se escribió esta epístola, que fue más o menos en el año entre 80 y el año 90 después de Cristo, estaba comenzando a entrar el gnosticismo. El gnosticismo era una enseñanza que decía que Jesucristo no había venido en carne. Eso significaba que si Jesucristo no había venido en carne, el sacrificio en el Calvario no se había podido efectuar, porque Cristo vino manifestado en carne, fue a morir por nuestros pecados, ocupando el lugar de los pecadores. Pero se levantó, y lo más triste de todo es que empezaron a salir maestros y gente enseñando eso, aún de las mismas congregaciones que estaban aledañas a Éfeso y a todo lo que hoy en día se conoce como Antioquía. Por allí estaban una cantidad de congregaciones a los cuales Juan les escribe esta carta en el año entre 80 y 90 después de Cristo. Y él les dice, por eso les dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, y la unción os guía a toda verdad. Iglesia de la isla y del archipiélago, estamos viviendo amenazas serias. La sana doctrina está siendo puesta a prueba. Nosotros hoy estamos siendo atacados por el neopentecostalismo. Nos están haciendo creer que el ser humano es el centro, y hay personas que dicen, no señor, Dios tiene que bendecirlo, Dios tiene que sanarlo. ¿Quién dijo que Dios tiene? Él lo hace, lo que hace lo hace por gracia. Él no tiene que hacer nada por nosotros. Los que tenemos que hacerlo somos nosotros. Gloria a Dios. Nos están poniendo a nosotros creer que Dios tiene que estar al servicio de nosotros. Nos están enseñando un evangelio humano, un evangelio que tiene al ser humano como centro. Y aquí este evangelio es cristocéntrico. El evangelio de Jesucristo, el evangelio bíblico, es cristocéntrico. Él es el centro, Él es la razón de nuestra vida. Y usted dirá, pastor, ¿cómo así? Si yo le quiero contar. Es más, a veces hasta nosotros sin pensar, sin proponérnoslo, cantamos cosas que no son. Y nosotros cantamos, bendíceme, pero bendíceme ¿cuándo? ¿Y cuándo? Y ahora, y tiene que ser ahora. Y si Dios no me quiere dar lo que yo pido ahora, ¿qué va a pasar? No es ahora, es cuando Él quiera y como Él quiera. Nos pusieron a cantar canciones del Antiguo Testamento. Señor, llévame a tus atrios, pásame por el altar de bronce. ¿Quién dijo que eso era para nosotros? Si el que pasó por ahí fue Jesucristo y nos libró del juicio del altar de bronce, y ahora somos libres por la obra del Calvario.
nos pusieron a cantar canciones del Antiguo Testamento. Hay canciones que son muy bonitas, que tienen cosas que son, y son pegajosas y son bonitas, pero no tienen nada que ver con nosotros. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad. ¿Y cuándo nosotros vamos a volver de la cautividad? Si de allá nos libró el Señor hace rato. ¿Sabe quién sí podía cantar eso? Los judíos. Ellos sí lo podían cantar, porque cuando ellos compusieron esa canción estaban cautivos y se levantaban y miraban a Jerusalén. Desde donde estaban, ponían la mirada en Jerusalén y decían: cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad, nos hiciere volver de aquí de Babilonia y volvamos a Jerusalén, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa. Era ellos. Usted y yo no, usted y yo somos libres por la obra del Calvario. A usted y a mí el diablo no nos puede tocar. ¿Sabía eso? El diablo no te puede tocar a ti. Cuando alguien de nosotros falla, no es porque el diablo nos haya vencido, no es porque Dios nos haya guardado, es porque nosotros hemos abierto puertas. Pero el diablo no te puede tocar. El que es nacido de Dios no peca, y el maligno no lo toca. Eso sí, no abra puertas. No abra puertas, no abra pequeños espacios. No vaya a pensar, lo que dice Proverbios: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No. Pablo dijo: todas las cosas me son lícitas, pero no todas. Entonces la unción nos dice qué cosas, hasta dónde podemos. ¿Sí o no? Aquí estamos entre familia. Pero sí o no que hay unos momentos cuando uno va a hacer algo, o a veces hace algo y el Espíritu Santo le dice: te quedó mal. ¿Les ha pasado o no? Y uno siente en lo propio: Señor, perdóneme, yo esto no lo vuelvo a hacer. Pero si la persona lo hizo la primera vez, el Espíritu Santo le dijo: te quedó mal, y lo sigue haciendo. No, yo sé hasta dónde puedo, yo sé hasta dónde. Ya empezó a pisar terreno peligroso. Y como la única puerta que Dios no derriba es la de la voluntad de la persona, entonces a Dios le dice: usted lo quiere dejar hacer, hijo, te va mal. Y le manda a quien lo aconseje, le manda a quien le avise, con las circunstancias a veces como que. Y si la persona reacciona, bien; si no, pero si se va, la culpa no es de Dios. Y a veces no es ni siquiera del diablo. El diablo lo que hace es aprovechar los espacios que el creyente brinda. Por eso esta noche, llénese de la unción del Espíritu Santo, que esa unción nos guarda. Amén. Gloria a Dios. Tenemos la amenaza en nuestros días de los famosos judaizantes o de las personas o mesiánicos. Están enseñando que si bien Jesucristo salva, entonces, pero hay que volver, hay que tener algunas cosas del Antiguo Testamento, y hay que adorar según el Antiguo Testamento, y hay que mirar algunas cosas, y nos están queriendo llevar allá. Por eso tenga cuidado, no todo el que habla de Dios es de Dios, no todo. Mire, la pandemia nos dejó cosas buenas, pero que hay que saberlas usar, y una de ellas es la tecnología. En la pandemia aprendimos que uno puede hacer cultos virtuales, y gracias a Dios nos sirvió, ¿cierto? Pero sabe que si no lo sabemos utilizar nos hace daño, porque algunos se nos han quedado en la virtualidad. Algunos ya se quedaron tranquilos en la virtualidad y nota que nos hace daño. Otros dicen: hoy no voy a ir a la dominical donde el hermano Carlos Cantillo, hoy voy a ir a la dominical de Medellín Central. Entonces simple y llanamente corre el dedo, entra a la dominical a través del link y entró a la dominical. Y permítame decirle algo con todo respeto:
La virtualidad nos permite oír el culto. La presencialidad nos permite ofrecer el culto con los hermanos. Tengamos cuidado. Podemos abrir espacios. Estamos viviendo el último tiempo y Pablo le escribe a los hermanos en Corinto, le dice: pero temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Iglesia del Señor, nosotros necesitamos permanecer en Cristo. Para permanecer en Cristo necesitamos permanecer en la unción que Él ha derramado en nosotros y que esa unción permanezca en nuestra vida. Y quiero terminar mostrándole unas cositas que podemos hacer para permanecer. Número 1, para permanecer en esta unción necesitamos entregarle realmente nuestra vida a Jesús. Necesitamos aceptar el señorío de Cristo. Cuando decimos que Jesucristo es el Señor, lo que estamos diciendo es que Él es el dueño. Que no es que nosotros simplemente somos siervos. Y los siervos no hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren, sino lo que su Señor les manda y les enseña. Y nosotros aquí tenemos un solo Señor y se llama Jesucristo. Por eso hemos de estar dispuestos a vivir bajo ese señorío. ¿Usted sabe qué significa eso? Eso significa que todas nuestras decisiones, antes de tomarlas, primero las consultamos con Él. Y aquí, aunque me meto en algo, pero quiero contarle algo. ¿Sabe por qué a veces hay tantos divorcios en la iglesia? Que no debieran de ser, pero los hay. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día los hermanos, uno se da cuenta que un creyente se va a casar porque le dice: pastor, lo invito a mi matrimonio. ¿Cuándo es? Dentro de 8 días. ¿Y dónde es? En la finca tal, y el que va a hacer el matrimonio se llama fulano de tal. Ah, bueno. ¿Sabe cómo era antes? Primero se oraba a Dios. Señor, yo no quiero tomar una decisión si no es tu voluntad. Y cuando el chico o la chica miraba a alguien que le gustaba, entonces iba donde su pastor: pastor, ayúdeme a orar. Es que yo siento el deseo de casarme y aquí hay una hermana que, mira, pero ayúdeme a orar y deme un consejo. Y el pastor le decía: hijo, voy a orar por ti, ten cuidado de esto, ten cuidado de allá. Y ya no era él solo el que oraba, sino su pastor. Y entonces ya había, ¿sí? Y luego, después de que ya entraba el proceso del matrimonio, era bonito porque se buscaba siempre la dirección de Dios. Hoy sabe a dónde se entra: a las páginas de solteros, a ver quién hay. Y entonces: no, él es que es de otra iglesia, pero yo me lo gano. Yo me la gano. No, hermano, necesitamos volver a aceptar el señorío de Cristo. La unción del Espíritu Santo se manifestará en nuestra vida cuando aceptamos el señorío de Cristo. Número 2, cuando hacemos de la oración esa práctica continua, esa disciplina que nos lleva a buscar hablar con Él en la mañana, a buscar hablar con Él en la tarde, a sacar el tiempo para adorarlo, para exaltarlo. Esa unción renovará nuestras vidas cuando nosotros le hayamos permitido a Él, a través de su palabra, que more en nuestro corazón. Necesitamos llenar nuestra mente de la palabra de Dios.
aprenderla de memoria, meditar en ella. Necesitamos memorizarla, necesitamos aplicarla. Y por último, colocar nuestra vida para servir a Dios. Cuando nosotros hacemos eso, esa unción nos llena, nos renueva, esa unción permanece en nosotros y nosotros podemos permanecer en ella.